Muy buenos días. ¿Te has puesto a pensar quiénes son las personas que más te ayudan en tu diario crecimiento? ¿Qué personas son las que te ayudan a crecer, a ser mejor persona cada día? Usualmente podemos pensar no sé, en tu marido o en tu mujer, en tus papás, en algún amigo que siempre te está diciendo, hey, tienes que mejorar, esto no está bien, esto que hiciste no está del todo correcto. Y es cierto, definitivamente las personas que nos aman son aquellas que nos van a alentar y nos van a ayudar a mejorar cada día. Pero recuerdo una frase de un santo. Esto lo escuché cuando era adolescente. No recuerdo qué santo fue. Pero decía que además de Dios y los seres queridos, los que en realidad nos ayudan a que crezcamos y que nos fortalezcamos son nuestros enemigos. Pareciese que después de Dios, el que más te ayuda para que tú crezcas en santidad es el mismo diablo, porque si no fuera por las tentaciones que Él nos da, nosotros no tuviéramos oportunidades de expresarle a Dios cuánto lo amamos en nuestro diario vivir. Hoy en el Evangelio vamos a ver una situación muy común. Sí, la gente critica a Jesús. Pero pensando en esto y en que precisamente las críticas son las que te ayudan a crecer, creo que podemos aprender algo muy, muy profundo sobre Jesús, sobre las críticas e incluso aquellos que nos odian. Leamos el Evangelio. Dice así: En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de allí. Muchos le siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Es un texto que termina de una manera muy alentadora, describiendo a Jesús como el Mesías. Pero centrémonos un poco en lo primero. Los fariseos se confabulaban contra Jesús para acabar con él. Resulta que Jesús no tenía uno o dos enemigos. Pareciese que tenía toda una institución atrás de él que se confabulaban para acabar con él. Ahora, ¿qué es lo que Jesús hacía? Jesús también armó una institución para que estuvieran luchando por él. Jesús armó de valor y empezó a debatir en un debate público para humillar a sus oponentes. Jesús empezó a hacer investigaciones exhaustivas para sacarle los trapitos al sol a sus enemigos y dejarlos en ridículo y sin crédito. No, nada de eso. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Él continuó haciendo exactamente lo que siempre hacía, predicando la palabra de Dios, moviéndose de un lugar a otro, curando a los enfermos, y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, que no publicaran a los que sanaba. Yo sé que el tema es mucho más profundo, el secreto mesiánico, y el por qué Jesús pide que no anden anunciando, ¿verdad?, quién es Él. Incluso cuando calla a los demonios y cuando en algunos aspectos les pide a los discípulos que esto no lo cuenten hasta el día de la resurrección. Hay un tema muy profundo en eso. Pero hoy, pensando en la crítica, y es que precisamente en estos últimos días he recibido muchas, no digo críticas, porque a veces las críticas son buenas. Gente, ¿cómo le llaman? Haters, personas que odian
y se han metido a los videos y han empezado a escribir muchos improperios en contra de mi persona. En realidad, al principio sí me preocupaba, me daba mucho coraje, pero ya honestamente ya pasé ese punto y ya leo el comentario y simplemente lo brinco, ¿no? Ni siquiera me detengo a ver quién es la persona que avienta tanto veneno. Comentarios de todo tipo, lo mismo que le hacían a Jesús. Está endemoniado y ya sabrás todo lo que le dicen a los curas. Pero hablando ayer precisamente de esto, yo le decía que a una persona que hablaba sobre las críticas, yo le decía que esto a mí me ha ayudado a descubrir dos cosas. Una, el odio que hay adentro de la sociedad, el odio que hay adentro del corazón de las personas. Y otra cosa que me ha ayudado a mí es precisamente a crecer. Porque gracias a que hay temporadas, no creo que se pongan de acuerdo, pero hay temporadas en donde hay mucha gente que quiere aventar veneno y tratan de envenenar a todo el que se deje. Al principio yo sí me dejaba envenenar, ya después no. Entendí lo que Jesús. Simplemente ni siquiera les hago un comentario. Y cuando algunos me dicen, Padre, nosotros les podemos contestar a esas personas, yo les digo, no lo hagan, ignórenlos, no digan nada, dejen a las personas. ¿Qué es lo que tú haces cuando alguien te critica? ¿O qué sucede en ti cuando tú escuchas una crítica? Y no me refiero a una crítica de que alguien me diga, Padre, no sé, su homilía no estuvo muy clara, la introducción que dio como que no tenía mucho que ver, o que me criticaran el ejemplo, o que me criticaran, no sé, algo que pudiera ayudarme para crecer. Me refiero a críticas de veneno, de personas que escriben diciendo, y este pedófilo o este homosexual, o por qué este sacerdote está diciendo esto, es un idólatra, es un adúltero, debería de primero. Ese tipo de comentarios, que hay muchos. ¿Qué es lo que tú haces cuando te ofenden? Cuando te critican, cuando tratan de destruirte, cuando se confabulan en tu contra. Y no me refiero solamente en la vida espiritual, que de por sí eso a todos nos debe de pasar. Si no somos criticados es porque seguramente algo debemos estar haciendo mal. Pero la pregunta es, ¿qué haces aún en las cosas de fuera cuando alguien habla mal? Jesús lo que hacía era ignorarlos y seguir haciendo el bien. Si tú te detienes a tratar de dar una respuesta, a tratar de limpiar, a tratar de hacer eso, vas a gastar fuerza en lugar de enfocarte en lo que realmente vale la pena. En el momento en que a ti te preocupe mucho tu imagen, en ese momento vas a dejar de preocuparte por ser y construir tu interior. Que los demás hablen mal de ti, qué bueno. ¿No? Decía Miguel Cervantes, si los perros ladran es porque vas caminando. Si no avanzas, los perros no van a ladrar. Cuando tú caminas en los ranchos, los perros empiezan a ladrar. Si vamos caminando, no deberíamos de detenernos a tratar de callar un perro. Y perdonen el ejemplo, sé que es muy brusco, pero la enseñanza es muy clara. No solamente Jesús siguió haciendo el bien, sino que a los que estaban con él les dijo, no, ¿verdad? Guarden silencio. Una cosa es predicar el amor y otra cosa muy diferente es tratar de defender. Y alguien me pudiera decir, Padre, pero es que hay que defender la fe, hay que defender a la iglesia. Sí, pero la mejor forma de defenderla es viviendo, porque al final las acciones son las que van a hablar por sí mismas. Opiniones, todo mundo tiene opinión. Cuando han hablado mal de la iglesia, que si la iglesia es millonaria, que la iglesia que ofende, que es retrógrada, que esto, que aquello. Al final,
La iglesia es quien funda universidades, la iglesia es quien pelea por los derechos humanos, la iglesia es quien tiene más hospitales, más obras misioneras de caridad, la iglesia es quien está con los enfermos, quien visita a las personas desahuciadas. Al final, las acciones son las que hablan, pero aquellos que hablan mucho, las palabras se las lleva el viento. Y cuando Jesús hace referencia, o el Evangelio hace referencia a las palabras del profeta Isaías, no habla o no dice cosas que se tengan que decir, sino que se tienen que ver. Miren a mi siervo a quien sostengo. ¿Quién te sostiene a ti? ¿Tu fama, tu prestigio o Dios? Porque si Dios te sostiene, ¿qué te preocupa? Mi elegido en quien tengo mis complacencias. La única persona a la que nosotros nos deberíamos de preocupar para que hablara bien de nosotros sería de Dios. Que Él tenga sus complacencias en nosotros, en mí, como yo las tengo y las debo de tener solamente en Él. Lo que me importa es lo que Dios dice de mí, no lo que los demás dicen. En Él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No dice en este momento hablar, sé que hay que anunciar, pero se anuncia acompañada de acciones, porque la justicia es una acción. Continúa el texto diciendo, no gritará, ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada. Cuando tú hablas, cuando tú gritas, cuando tú peleas, tratando de salvar al hermano, la caña está resquebrajada. El hermano ya tiene un conflicto en su corazón y tú por tratar de corregirlo, ten cuidado, porque al hacer eso sin caridad, sin obras, sin amor, puedes terminar quebrando la caña, puedes terminar dañando completamente al hermano. Ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Las palabras se las lleva el viento, las acciones son las que quedan. Si las palabras se las lleva el viento, ¿por qué las detienes tú en tu memoria? Deja que los demás digan lo que digan. Tú, a quien tienes que obedecer, es lo que Dios dice. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la seguridad, el Dios que nos ama, el Dios que nos acompaña, el Dios a quien buscamos agradar, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablar sobre las confabulaciones que los demás hacen en contra tuya o de las flechas venenosas que lanzan en tu contra, me hace recordar una historia. Dicen por ahí que a un hombre recibió una flecha envenenada y la flecha le traspasó y estaba encarnada. Lo llevaron al hospital, pero aquel hombre se resistía, y cuando el doctor se acerca para sedarlo y sacarle la flecha, él se resiste y dice, no la saquen. Primero quiero saber quién fue el que me lanzó la flecha envenenada. ¿Era un hombre o una mujer? ¿Era un joven o era un anciano? ¿Era un amigo, un traidor, un enemigo? Antes de que me la saques, quiero saber el por qué lo hizo y me gustaría hablar con él para tratar de corregirlo. Todo el mundo se le quedaba viendo y le decía, si no te sacamos la flecha, vas a morir. Y él decía, es que quiero saber quién lo hizo y por qué lo hizo. A veces nosotros estamos igual. Cuando alguien nos critica, cuando alguien dice una maldición contra nosotros, no la tomes. Sácala inmediatamente. ¿Para qué quieres alegar y pelear con esa? Haciendo y gastando energía en pelear con esa persona, impides que te saquen esa flecha. Haces que la flecha se quede más clavada en tu corazón. En cambio, si somos capaces de ignorar ese tipo de comentarios llenos de odio, llenos de veneno, entonces va a ser fácil que podamos sacar la flecha y seguir avanzando. Por ahí dicen, jamás discutas con un necio, porque te va a bajar a su nivel y ahí, en su nivel, te va a ganar por experiencia. Nosotros no peleamos, yo no peleo.
Dejo que sea Dios quien pelee mis batallas. Lo que yo hago es serle fiel a Dios y busco siempre su voluntad. Que tengas un excelente día.